Hola, buenos días. ¿Se me oye ya? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Me subís un poquito el volumen? Ya, gracias. Pues muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa Encendida. Vamos a dar comienzo a las 9ª Jornadas Estatales de Acción Humanitaria, la acción humanitaria española ante los nuevos retos internacionales. Me acompañan las entidades organizadoras, Cristina Gutiérrez, de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID, Felipe Noya, de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs DES y Francisco Rey, codirector del IECA. Son 3 instituciones con las que colaboramos habitualmente. Les comentaba que, aunque no se nos note, ya cumplimos 20 años aquí en la Casa Encendida, y en estos 20 años, prácticamente desde el principio, se inició una colaboración excelente entre las instituciones que estamos aquí representadas, y hemos sido testigos y cómplices de lo que han sido estos 20 años en acción humanitaria y de la cooperación en general en España. Y también hemos sido testigos y cómplices de cómo se ha reflexionado, se ha intentado mejorar, han cambiado los tiempos y ahora mismo, en estos momentos de incertidumbre, de modificación de los conflictos, de los cambios de la cooperación, creemos que, como siempre, es muy necesario que os podáis reunir y que encontréis en la casa la acogida y el acomodo que habéis encontrado siempre. Yo espero que las jornadas sean fructíferas y que os sintáis tan bien acogidos como merecéis y, por supuesto, por nuestra parte, todo el cariño y todo el apoyo que necesitéis en este día. Muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a Cristina Gutiérrez de la ECID, que va a proceder también a la formalización del inicio de la jornada. Gracias. Necesito el micro. Como llevo el otro, bueno, pues lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación, a todos por estar aquí, por estar de manera presencial, que yo creo que es un placer y un gusto el volver a experimentar, ¿no?, el contacto más allá de las cámaras y poder salir luego y tomarte un café. Yo creo que esto es súper importante y, por tanto, pues todos los agradecimientos al IECA, a la Coordinadora de ONGs, a la Casa Encendida y también, por supuesto, al personal de la OH, que los veo, que creo que se han sentado también por ahí juntitos, por toda la implicación de todas estas partes en la organización de estas jornadas que se celebran cada 2 años para tratar estos temas que nos parecen más acuciantes dentro del panorama humanitario. Yo creo que es un momento muy oportuno para realizar las jornadas porque, como el IECAC dice en la presentación de las mismas, vivimos en un mundo convulso. Todos sabemos que esas crisis se han vuelto cada vez más complejas y se espera que esa tendencia siga así en 2023. Los conflictos, el cambio climático, las epidemias, todo ello va agravando cada vez más las necesidades humanitarias, de manera que, sorprendentemente, ya en la última revisión del panorama global humanitario son 324 millones de personas las que se describen como en necesidad de protección y de asistencia humanitaria. El incremento de precios de alimentos y de fertilizantes y de combustibles está intensificando toda esta crisis global y eso hace que el número de personas en necesidad sigan aumentando. Los costes de la acción humanitaria se incrementen a su vez y, además, todo ello está borrando décadas de avance en materia de desarrollo. La violencia, que es algo que ocupa mucho nuestra preocupación y que, de hecho, va a ser objeto de unas reflexiones aquí durante esta jornada, sigue obligando a millones de personas a huir de sus hogares y, por lo tanto, entre refugiados y desplazados internos en el mundo, son 90 millones de personas las que también son objeto de nuestro trabajo. Todo esto con ese panorama de violaciones generalizadas y crecientes del derecho internacional humanitario y con una brecha cada vez mayor en la financiación. Los montos que se piden son grandes, la cobertura a veces llega a ser incluso, en términos absolutos, mayor que el año previo, pero, de cualquier manera, lo que siempre acaba ocurriendo es que esa brecha entre lo que se necesita y lo que se financia sigue aumentando. Así que yo creo que tenemos tarea suficiente como para ponernos a reflexionar y sacarle jugo al estar juntos en estos momentos. Deciros que, por parte de la cooperación española, con todo este panorama tan desolador que vamos presentando siempre, allí donde hablamos de acción humanitaria, pues se han venido impulsando una serie de reformas que también van a ser tratadas en el día de hoy.
el director nos contará, el director de AECID estará aquí, nos hablará de los principales hitos de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Y luego, además, están trabajando en otras reformas como un nuevo estatuto de AECID, un nuevo estatuto de personas cooperantes, nuevos instrumentos más normativos más ágiles que nos permitan a todos nosotros trabajar mejor. Por último, y acabo, en el panorama internacional, que sepáis que también la cooperación española tiene retos por delante. Como sabéis, en el segundo semestre de 2023 es la presidencia europea y a la Oficina de Acción Humanitaria nos corresponde la presidencia del COAFA, que es el grupo dentro del Consejo que trata todos los temas humanitarios. Y además también a partir de verano del 23 colideramos con el Comité Internacional de Cruz Roja las discusiones del grupo de donantes de esta organización. En resumen, lo dicho, que todos estos motivos son más que suficientes para escucharnos, preguntarnos y, en fin, sacar todas aquellas conclusiones que sirvan para mejorar. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Cristina. Bueno, primero de todo agradecer vuestra presencia, felicitaros también por vuestra presencia, agradecer a IECA y a Paco la oportunidad de coorganizar este encuentro, el 9º, casi 10. La verdad que es un honor y una oportunidad de trasladar parte del enfoque que podemos dar desde Coordinadora. La Coordinadora nace con vocación de ser una red y aquí estamos construyendo una red de redes. Por tanto, yo creo que es importante para todas el aprovechar este tipo de ocasiones, ¿no? Bueno, igual suena un poco arrogante por nuestra parte, pero creemos que desde el sector de las ONGs que nos dedicamos a la acción humanitaria en la Coordinadora hay organizaciones que llevan décadas, 5 o 6 décadas, trabajando en el ámbito de la acción humanitaria y, por tanto, esta arrogancia yo quisiera más bien trasladar el mensaje de la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de trasladar nuestra experiencia, la experiencia que tenemos de años de trabajo y ponerla en común para pensar cómo dar respuesta a estos desafíos que nos acaba de contar Cristina. Yo creo que es importante el enfoque que podemos dar desde las organizaciones. Creo que en el Foro Humanitario de Estambul nos enseñaron varias líneas de trabajo. Aparte de la cuestión de contexto, yo creo que tenemos que poner en valor el humanitarismo, fundamentalmente, el voluntarismo, la profundización democrática, la participación, la agenda de localización. Yo creo que es una agenda importante que debemos de explorar. La agenda feminista y la construcción de paz. Yo creo que esas son las herramientas que en este momento más o menos podemos disponer para, digamos, dar un paso adelante y dar respuesta al contexto que, bueno, quizá a lo mejor es una reflexión un poco filosófica y sociológica, ¿no? Parece ser que los humanos a lo largo de la historia siempre consideraron que el momento vital en el que ellos estaban era el momento más desafiante. De cualquier manera, sea eso cierto o no, el que nos tocó vivir a nosotros es este. Y, por tanto, tenemos que dar respuesta y creo que disponemos de herramientas de suficiente impacto como para que podamos dar respuesta. Yo creo que es una responsabilidad de todos y simplemente trasladaros la voluntad desde Coordinadora y desde sus grupos de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo específico de acción humanitaria donde pretendemos consensuar mensajes en las distintas organizaciones, pero no solo eso, sino que tenemos más ejes transversales, el grupo de trabajo de voluntariado, el grupo de trabajo recién formado de paz. Yo creo que ese grupo puede ser muy potente, nos puede dar unas pautas precisamente para profundizar en esa agenda de respuesta que es la construcción de paz, como bien conocemos del Triple Nexo, ¿no? Y nada más, no quiero enrollarme más. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia y felicidades. Hola, buenos días. Bueno, es para el IECA una alegría hacer estas 9º jornadas, que no llegamos a los 20 años, estamos en 18 de las jornadas, pero en 21 ya o 22 del IECA.
Bueno, bueno, simplemente para concluir esta breve presentación y dar paso pues, al meollo de las jornadas, que me imagino que es lo que más os interesa. Bueno, simplemente ubicar las jornadas desde que se hicieron las primeras en el año 2004. Bueno, sumo a los agradecimientos a las organizaciones que aquí estamos, a mis compañeros y compañeras del IECA, que son quienes han estado en las bambalinas de todo el montaje de estas jornadas, y a todos los ponentes que van a participar acá. Desde que organizamos las primeras jornadas las entendíamos, fueron en Córdoba las 3 primeras ediciones, que debían ser el ámbito de reunión de las instituciones y las personas que se dedican pues, a la acción humanitaria pues, en todo el Estado español. Y de alguna forma sí lo hemos conseguido mantener, en ocasiones en virtual, en ocasiones en presencial, pero sí hemos ido tratando con la coordinadora, con la ECID, con la Casa Encendida más recientemente, de poner sobre la mesa los temas de preocupación en el sector. Y por eso en este caso hemos elegido 5 temas que nos parecía que eran, bueno, junto con otros muchos, como ha citado Felipe o la propia Cristina, muy relevantes. Dedicaremos más atención esta mañana a los retos pues, de la ayuda humanitaria en los conflictos armados, tanto en los conflictos más clásicos como en las nuevas formas de violencia, y luego a los retos de la cooperación española en un proceso de transición, como decía Cristina. Y junto a esos temas hemos puesto temas en la tarde para profundizar más en aspectos, bueno, algunos no tan conocidos, como el tema del cuidado de los cuidadores, los temas más de recursos humanos en el ámbito humanitario, las personas que nos dedicamos a esto y las cuestiones que se pueden necesitar, junto a temas como el cambio climático y los aspectos ambientales o las normas de calidad. Y para los que seáis más jóvenes o no y tengáis la suerte de serlo y no hayáis participado en otras jornadas, sí recordaros que en las jornadas hemos ido tratando muchos temas, es decir, desde en ocasiones que nos pusimos muy filosóficos, como decía Felipe, y si tratamos los temas pues, vinculados con los principios humanitarios, los retos de la universalidad en el mundo islámico y cosas muy heavies, hasta temas que han tratado de abordar los compromisos de la cumbre humanitaria, como el Gran Bargain, todas estas cosas. Y en estos años sí creo que se han ido dando avances, pues, no por las jornadas solo, evidentemente, en el ámbito de la cooperación española y del ámbito humanitario, y tal vez la acción humanitaria es de los instrumentos o de las modalidades de ayuda más desconocidos de la cooperación española, pero también al mismo tiempo más ortodoxos. Es la única modalidad de ayuda que tuvo una estrategia de acción humanitaria en el 2008, que fue evaluada en 2017 y dio lugar a otra estrategia en el 2018-19. No hay ninguna otra modalidad de ayuda de la cooperación española que haya sido tan rigurosa con planificar, evaluar y volver a planificar. Y en ese sentido creo que eso es algo positivo, y es muy positivo también que muy recientemente el Consejo de Cooperación se aprobara un dictamen sobre el papel de la ayuda humanitaria dentro de la cooperación española. Pero junto a esto creo que hay retos de futuro también que en estas y en otras jornadas deberemos tratar, porque sigue habiendo ciertos elementos de confusión sobre lo que es lo humanitario en la sociedad española que han sido muy perceptibles, creo, en la respuesta a la crisis de Ucrania. En la respuesta a la crisis de Ucrania creo que todo el sector debemos ser un poco autocríticos. Mucha gente no ha usado los canales, si queréis, clásicos de la ECI, de la cooperación descentralizada o de las ONGs para movilizar su solidaridad, sino que ha recurrido una vez más a, bueno, no lo adjetivaré críticamente, pero a planteamientos aventureros. Cualquiera se mete en una furgoneta y se va a Ucrania pues, a traer refugiados y refugiadas, y eso ha pasado en nuestro país, y cientos de millones de euros se han canalizado por esa vía. Y el sector humanitario no hemos sido capaces de convencer a esa gente de que estamos ahí y de que somos los que tenemos cierta tradición y tal. Y junto a eso, creo que es bueno que tratemos de ver más lazos también con otros actores pues, de la cooperación, tratando pues, de evitar confusiones. Y cito simplemente, por ejemplo, hay un compromiso pues, desde hace años ya de la cooperación española, que es muy bueno, de dedicar el 10% de los fondos de AOD para ayuda humanitaria. Ahora estamos en el 3,6, 3,9, que me corrija Alicia, que es quien se sabe esto. Pero, entonces, y hay actores que ven como con temor que eso pueda ser el 10%. Porque les parece que es como mucho dinero dedicado pues, a lo humanitario. Yo creo que en un mundo como el que Cristina ha descrito, Blanca también,
con más complejidad, pues dedicar una parte tal vez más grande de lo humanitario, de la cooperación pues, al humanitario pareciera pertinente. Y bueno, pues ahí estamos en convencer de que ese 10% debe ser lo que consigamos en esta legislatura, aunque ya vamos un poco retrasados. Y junto a eso, clarificar que algunos debates, y ya concluyo, no son solo patrimonio pues, de los humanitarios. Hay a veces cierta confusión en eso. Por ejemplo, cuando se habla del famoso triple nexo entre lo humanitario, la paz y el desarrollo, bueno, lo que citaba Felipe, me parece que es como un problema de los humanitarios que nos vinculemos con los actores de cooperación y con los de paz. Si me permitís, es casi un problema de ellos, es un problema, un tema de otros actores a que entiendan más cuál es el rol del humanitario. Y lo mismo sucede con la reducción del riesgo de desastres. Pareciera que es algo, tema o problema básicamente de los humanitarios. Bueno, mentira. Como vemos ahora en la cumbre, en la COP27, el riesgo de cambio es una parte muy pequeña de los humanitarios, tal vez pues, la respuesta más emergencista. Es más un compromiso de los actores de desarrollo o de otros actores, ¿no? Entonces, creo que esos límites entre lo humanitario pues, con otras modalidades pues, de cooperación y esas formas pues, de relación es como la historia interminable de los humanitarios, ¿no? Que deberemos pues, de visitar en otras jornadas. Yo muchas gracias, yo he participado en todas las jornadas, estoy muy contento por ello, espero ir a las 10º, tal vez no ya organizarlas, pero estar presente y nada, que sean útiles y que todos y todas nos vayamos hoy con una convicción de que no hemos perdido el tiempo, sino que hemos visto a los colegas y hemos compartido cosas. Muchas gracias. Y ya damos paso a la primera mesa y nada, pues continuamos. Hasta ahora. Aitor, Estamos ahí todos. sí. Uy, perdón. Así que me voy a traer. Muy bien. Damos inicio entonces a este segundo espacio dentro de las jornadas. Bienvenido a todos y a todas. Es muy emocionante estar aquí. Desde el IECA para nosotros estas jornadas que montamos cada 2 años, como comentamos en la sesión de apertura, pues es un momento muy importante para tener debates, hablar con todos los actores de la acción humanitaria en España. Y bueno, es la vuelta a lo presencial, pues hace esta edición especialmente importante y muy emocionante, como decía, para todo el equipo del IECA. Gracias por eso, compartir este momento. En este segundo espacio vamos a profundizar en un aspecto muy importante de la acción humanitaria, que son los conflictos violentos, conflictos armados. Vamos a ver más específicamente nuevos y viejos conflictos violentos, desafíos para la acción humanitaria, para los actores humanitarios. Y para ello pues tenemos aquí un equipo muy grande de compañeros y compañeras para ir explorando distintas dimensiones de esta cuestión. Solo algunas palabras de introducción. No hace falta explicar por qué es tan importante hablar de los conflictos armados. Tal vez
todos y todas, en general, la sociedad civil en general está muy concienciada en los últimos meses con lo que es un conflicto armado, sus consecuencias para las personas, las víctimas de ello en el terreno, o las consecuencias que pueda producir más allá de las zonas del conflicto, de guerras. Por el caso de Ucrania, evidentemente, desde el inicio de la guerra este año, pues evidentemente es un conflicto nuevo en muchos aspectos, nuevo en el sentido que es un conflicto global, se oponen varios bloques, tiene consecuencias geopolíticas muy globales también, tienen consecuencias humanitarias mucho más allá del propio conflicto armado, como sabemos, en el impacto que tiene en los alimentos en muchísimos países. Tiene impacto también en nuestras propias vidas por la inflación y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, si hablamos de conflictos armados, entendemos, y es muy legítimo, que todos y todas tendremos a Ucrania bien en mente. No obstante, como actores humanitarios, sabemos que Ucrania es una tremenda guerra con muchísimas víctimas, con un impacto, consecuencias humanitarias de una escala. Hablamos de millones y millones de personas con importantes necesidades humanitarias, desplazadas dentro del país, refugiadas en otros países fronterizos o no fronterizos. Es una parte importante. Este contexto plantea, como muchas veces en eventos de esta escala, ¿no?, en el ámbito humanitario, pues muchas preguntas sobre cómo gestionar esto, cómo dar asistencia, protección en este contexto, cómo gestionar esta escala, este contexto tan diferente tal vez de otros escenarios. Plantea debates que, bueno, vuelven de vez en cuando sobre los propios principios humanitarios, que es cómo aplica la neutralidad en este caso, cuando parece que estamos trabajando exclusivamente o casi exclusivamente con una parte, un bando, y no ambos. Cómo trabajar con los actores locales, muchas preguntas se plantean. De estas preguntas, será el objeto del debate de esta mesa, hay muchas cosas que no se inventaron ayer, o sea, no son tendencias nuevas, aunque lo puedan parecer, como muchas veces pues, uno puede pensar, ¿no? Entonces, por eso queríamos enfocar, preguntarnos en esta mesa, pues, nuevos y no tan nuevos desafíos, cuáles son los retos operacionales para los actores humanitarios para dar asistencia en conflictos armados. Hemos empezado con Ucrania, pero evidentemente Ucrania es uno de 30 y más conflictos armados, depende de las metodologías, de cómo definamos lo que es un conflicto armado, y otras situaciones de violencia, donde está esta frontera. Entonces, entender que iremos seguramente a muchos ejemplos que tienen que ver con Ucrania, pero muchos otros ejemplos, intentando ver que Ucrania es un conflicto muy importante, pero podemos tener en mente conflictos enquistados desde hace décadas, como es el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de la disolución de las FARC, pero con presencia de muchos otros actores humanitarios también, pero armados en este caso. Podemos hablar de Yemen, un país que ha vivido, de Somalia, o sea, contextos donde está totalmente cronificado los conflictos armados, o conflictos más nuevos en algunas vertientes, como en Etiopía, o podríamos, bueno, ir a más y más ejemplos, y es lo que iremos haciendo en este espacio. Como decía, tenemos la gran suerte de estar aquí varios compañeros, compañeras, para plantear desde distintas organizaciones, pues, cuáles son nuestras perspectivas desde nuestro trabajo, cuáles son esos nuevos y no tan nuevos retos para la acción humanitaria, para los actores humanitarios en los conflictos armados. Y voy a pedir a los ponentes pues, que iniciemos una primera ronda, muy brevemente, cada una de presentar algunas claves de análisis desde su organización, su perspectiva, para que luego podamos tener tiempo para ir tomando preguntas de vosotros y vosotras. El objetivo es hacer esto un espacio participativo y eso que podemos ir explorando más cuestiones específicas. Entonces, iniciaremos este recorrido con Josep Royo Aspa, que es investigador de la Escuela de Cultura de Pau, que es centro de referencia en España sobre
el estudio de los conflictos armados, otras situaciones de violencia, y entender un poco cuál es este panorama. Seguiremos este recorrido con Patricia Escolano Guillote, que es directora regional adjunta de Asia-Pacífico en el CICR, organización de especial importancia en el contexto de conflictos armados. Continuaremos no con Aitor, que no ha podido venir, no se sentía muy bien, pero nos acompañará Raquel González, coordinadora de MSF España, para completar desde MSF pues, algunas claves de análisis. Y continuaríamos con Sandra Ferrer, de la coordinadora de ONGs, que trabaja en Plan, como responsable humanitaria en Plan, pero representaría a la coordinadora desde una perspectiva cuáles son esos retos para las ONGs españolas. Y terminaríamos con un actor muy destacado y muy importante en este ámbito, que es la propia ICID, con Raquel González, Cristina Gutiérrez, me estoy viendo, jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la ICID. Este es el programa y el objetivo es tener una primera ronda, poner encima de las pequeñas mesas que tenemos algunos elementos y a partir de ahí pues ir tirando los hilos que queramos, que hay muchas cuestiones muy interesantes que abordar. Sin más, empezamos contigo, Josep. Muchas gracias, Camille. Bueno, en primer lugar, agradecer a IECA, a los organizadores, a la coordinadora, a la Agencia de Acción Humanitaria del Ministerio y también por acogernos a la Casa Encendida. Y bien, muy rápidamente nos lanzaremos a esta breve presentación. En primer lugar, me gustaría destacar un elemento que es que en los últimos años el número de conflictos armados, las situaciones de guerra, de violencia política abiertas, más o menos se ha mantenido constante. Pero lo que estamos experimentando, lo que estamos observando, es que en estos conflictos se está produciendo un agravamiento de la situación, un incremento de la violencia y de los múltiples impactos que se derivan de ellos. Principalmente en el continente africano y también en el Oriente Medio. La mitad, prácticamente, de los 30, 31, 32 conflictos armados abiertos en el año 2022, prácticamente la mitad están teniendo graves afectaciones sobre el territorio, graves impactos sobre el medio ambiente, graves impactos en términos de vidas humanas. Estamos hablando de miles de víctimas mortales, miles de heridos, desplazados, refugiados. Cristina en su presentación ya citaba las cifras vinculadas al desplazamiento a nivel internacional, 90 millones de desplazados y refugiados a nivel internacional en el año 2022. Es una tendencia que estamos viendo en los últimos años de forma creciente, número de víctimas, impactos múltiples y digamos, agravamiento de las situaciones de violencia que se están produciendo en estos contextos. En segundo lugar, me gustaría destacar que en la mayoría de estos conflictos hay una dimensión de internacionalización muy importante. La mayoría de ellos son internos, es decir, se circunscriben en el interior de un país y, por tanto, los retos en términos humanitarios por la presencia y la negociación en términos de presencia en el territorio es un reto abierto y constante. Y a la vez tiene una dimensión internacional muy fuerte, muy importante. ¿Por qué? Por la presencia de actores internacionales del ámbito de la securitización, es decir, estamos observando cómo organizaciones internacionales, algunas dedicadas al mantenimiento de la paz y construcción de la paz, desde Naciones Unidas, organizaciones multilaterales, pero también otras organizaciones internacionales de ámbito militar, como es la OTAN, como son las misiones de la Unión Europea en algunos casos, como es la Unión Africana, y también presencia de tropas de misiones por parte de Estados. Es decir, es una tendencia que se ha ido generalizando en los últimos 15 años, como progresivamente países como Estados Unidos, que ha sido el gendarme internacional durante mucho tiempo, a Estados Unidos y a Francia, en el caso del continente africano, se les ha sumado un nuevo actor que está multiplicando su presencia a nivel internacional, como es Rusia, ya sea directamente, en el caso, por ejemplo, de Siria, el caso de que estamos en la actualidad más abierto, como es Ucrania, pero también en otros contextos, ya sea a través de fuerzas y cuerpos de seguridad rusos o a través de organizaciones privadas de seguridad como es Wagner. Casos de Libia, República Centroafricana, el Donbass antes de la guerra, Yemen,
Mali, en el Sahel occidental. Es decir, tenemos múltiples casos donde la presencia rusa se ha multiplicado, ha incrementado esta presencia y, por tanto, los retos vinculados a la internacionalización de los conflictos, es decir, los retos vinculados a cómo la comunidad internacional está afrontando la resolución de los conflictos en las últimas 2 décadas, está complejizando estos propios conflictos. ¿Por qué? Porque la presencia de nuevos actores internacionales en el marco del ámbito de la securitización, es decir, buscar la resolución de estos contextos de conflicto a través, principalmente, de operaciones militares, estamos comprobando, estamos constatando que no está contribuyendo a la resolución de estos conflictos, sino que está contribuyendo a complejizar estos conflictos. Y lo estamos viendo porque constatamos también que se está multiplicando el número de actores presentes en estos contextos, ya sea por la presencia de milicias privadas de seguridad, grupos de autodefensa, paramilitares, organizaciones internacionales que tienen sus propios cuerpos de seguridad privados para proteger sus instalaciones. Es decir, una proliferación de actores que está agravando, está complejizando también otro elemento muy importante, que es la resolución de estos propios conflictos. Hemos constatado, a través del análisis de estos contextos de conflicto durante estos últimos años, que más de la mitad de estas 32, 33 guerras abiertas, aparte, alrededor de unas 90 situaciones de crisis más o menos grave, pero que no consideramos que tienen las características de un conflicto armado, de una guerra de alta intensidad, estamos comprobando cómo en prácticamente la mitad de estos casos, de estas 30 guerras, hay más de 10 actores armados presentes en el territorio. En algunos casos estamos hablando de 20, 30, 100, 500 actores armados diferentes. Recordemos Libia en el momento de la caída de Gaddafi. Se habla de prácticamente 1000 milicias en el país. Recordemos un conflicto que, muy a nuestro pesar, más de 25 años de guerra, la República Democrática del Congo, centenares de milicias, milicias Mai-Mai, grupos armados, milicias privadas de seguridad, en el este del país, cómo proliferan este número de actores y, por tanto, cómo complejizan, dificultan la resolución de estos conflictos, ¿no? En tercer lugar, me gustaría destacar como otro elemento, ya iremos acabando, Camil, me gustaría destacar otro elemento que sí que estamos también constatando con grave preocupación, como es la creciente impunidad en la mayoría de estos contextos. Durante los años 90, a principios de los años 2000, habíamos vivido una época en la que los tribunales ad hoc, la Corte Penal Internacional, y que sigue actuando, por supuesto, y los mecanismos internacionales vinculados a Naciones Unidas y a otras organizaciones regionales en el campo de la protección de los derechos humanos, estaban adquiriendo nuevas cotas de protección. Y estamos viendo en los últimos años cómo esta tendencia se está invirtiendo, se está cambiando, en el sentido de que los actores armados cada vez se sienten más impunes a la hora de cometer graves vulneraciones de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, la violencia sexual como arma de guerra. Caso, por ejemplo, del reciente acuerdo de paz que se ha firmado en Etiopía. Etiopía, uno de los contextos más olvidados y que, en algunos casos, por ejemplo, hace unos días, Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, constataba que la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Etiopía es incluso más grave que la situación humanitaria que está viviendo Ucrania. A pesar de ello, los recursos que se están destinando a uno y a otro contexto son muy diferentes. Y también los esfuerzos regionales e internacionales para contribuir a la resolución de estos conflictos. Y en este sentido, ya para terminar, y es otro elemento que lanzo para el posterior debate, la complejidad que estamos reflejando también se suma el hecho de que el papel que está jugando Rusia últimamente, pero también las tensiones que se producen entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China en los últimos tiempos está contribuyendo a un nuevo régimen que algunos están planteando como que nos encontramos ante una nueva ante las puertas de una nueva guerra fría por las relaciones que se están estableciendo entre los diferentes países, porque se están primando los mecanismos de disuasión entre ellos y, sobre todo, también en términos de la resolución de conflictos, porque estos mismos actores están proliferando sus actuaciones a través de guerras proxy, a través de guerras donde estos actores están participando indirectamente y donde estos actores indirectamente están
contribuyendo, están conflictuando entre ellos. Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido están presentes en diferentes contextos y están conflictuando entre ellos. Y este es un reto que se añade a los que estábamos comentando. Me pararé aquí. Cualquier de los temas que hemos ido desarrollando, que he ido planteando, que los he lanzado a vista de pájaro, podemos desarrollarlos a posteriori, que será un placer intercambiar con vosotras y vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Josep. Es sin duda un gran reto en tan poco tiempo, pues ir planteando un escenario global, tendencias, y bueno, gracias por ello, por entender, incluso incluyendo un poco de perspectiva, ¿no? en qué este conflicto en concreto, los nuevos bloques, pues puede afectar en el futuro lo que serán los conflictos. Sin más, seguimos contigo, Patricia, para entender desde el 6R, organización con un mandato muy especial dentro de la respuesta humanitaria internacional, como garante del VIH, entre otras cosas, pues cómo se ubica en esto, en estas nuevas y no tan nuevas tendencias. Muchas gracias, Camille. Estoy muy contenta de estar aquí. No tengo mucha oportunidad de estar en España y de hablar en España y en español de estos temas, que son muy de actualidad y que son, bueno, con grandes desafíos. El primero es intentar resumir en 7 minutos los distintos puntos, pero bueno, yo lo voy a intentar, y luego la idea es que, obviamente, abierta al diálogo después y que podemos entrar más en profundidad. Bueno, yo creo que es muy claro que estamos en un punto de inflexión histórico en relación al conflicto armado, como el que fue el 11 de septiembre del 2001 con los ataques de las Torres Gemelas y lo que dio origen a la denominada guerra antiterrorista, que puso la atención y el foco en un tipo determinado de conflicto focalizado en países islámicos. Ejemplos claros fue la operación militar en Afganistán en 2001, la invasión en Irak en 2003, Siria y el conflicto en 2011, las operaciones distintas que se han seguido en el Sahel, con la Balhan, que ha estado desde el 2014 hasta este año, febrero, y que han tenido por objetivo una franja muy clara de países, un poco con lo que tú mencionabas en África y en Medio Oriente, donde hemos visto el número de conflictos internos e internacionalizados creciendo. ¿Qué implicaciones y qué desafíos tuvieron muy rápidamente este periodo de 20 años para la acción humanitaria y para el derecho internacional humanitario? Primero, para los actores humanitarios, es que la percepción a nivel de el mundo islámico sobre acción humanitaria no islámica con otros posibles objetivos entrando en sus países se vio con mucha reticencia, y lo que originó que el personal humanitario durante estas 2 décadas ha sido bastante objeto de ataques a nivel de muertes, a nivel de secuestros, etcétera. Las cifras son altas en estos años. Para el derecho internacional humanitario, nosotros en el Comité Internacional de la Cruz Roja sí que tuvimos que hacer todo un ejercicio con tanto clérigos como académicos del mundo islámico sobre puntos de encuentro entre las normas y la normativa de derecho internacional humanitario y el Islam, y hay muchos. Y llegar a un entendimiento y a unos acuerdos de cuáles son las las reglas que tienen que regir en situaciones de guerra. Entonces, paso esto muy rápido porque estamos, como decía al principio, en un punto de inflexión que ya empezó el año pasado con la salida de las tropas internacionales en Afganistán en agosto. 3 elementos clave. Uno es este. El segundo, como hemos visto, el cierre de la operación Balhan en el Sahel, que estaba liderada por Francia, y, obviamente, el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que cambia el foco hacia una nueva dinámica global
y una nueva polarización y un sistema de polarización entre lo que es considerado como el mundo oeste y el mundo este, a nivel ideológico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para la acción humanitaria y cuáles son los desafíos que nos podemos encontrar a día de hoy? Yo voy a resumir 5 de ellos, que voy a pasar muy rápido y que luego podemos entrar en más niveles. Pero antes de esto, ¿qué implica, para que entendamos un poco este nuevo planteamiento conflictual internacional? Tenemos no solo la situación de Ucrania y Rusia, ni la polarización que existe entre Estados Unidos y China, las visitas en Taiwán, el lanzamiento de cabezas nucleares de Norte Corea, una de ellas que sobrevoló la isla de Japón. O sea, todo este sistema, la alerta nuclear, que es la más alta que tenemos desde el episodio de Cuba. O sea, un poco todo en este ámbito tenemos en paralelo todo un sistema económico colapsando con un impacto muy fuerte en países muy frágiles para poder asimilar este tipo de impacto. Y tenemos un sistema de cambio climático que está implicando, por ejemplo, en zonas que van a ser el futuro escenario de conflicto, como en Asia y el Pacífico, con un impacto muy grande también en cómo las poblaciones pueden tener resiliencia y afrontar los nuevos desafíos que se presenten. Entonces, en este esquema, la acción humanitaria. 5 desafíos importantes. El primero es que lo conflictual anterior no desaparece. Desaparece de las televisiones, desaparece de los focos de atención, pero las personas siguen sufriendo en Afganistán con esta salida y la desresponsabilización de la comunidad internacional sobre la población afgana, que sigue en una situación completamente catastrófica. Irak igual, Yemen, o sea, el resto de situaciones que hemos discutido aquí no desaparecen. Entonces, primer desafío, cómo mantener la acción humanitaria y el acompañamiento de estas poblaciones en estas situaciones. Segundo desafío, el acceso y la escala, porque en esta nueva dimensión de polarización y en esta nueva dimensión donde el foco pasa del Medio Oriente y de África hacia el este del mundo, hacia Asia y el Pacífico, hacia Rusia, etcétera, en Asia y el Pacífico, la mayoría del territorio donde estos conflictos se pueden dar es marítima. ¿Qué desafíos tenemos de acceso en medios marítimos? ¿Qué desafío tenemos de acceso en países donde la acción humanitaria, como la entendemos o como se entiende en otras partes del mundo, no está tan asimilada, ni se entiende, ni se acepta? ¿Cómo vamos a poder acceder a las poblaciones que estén bajo esa situación? La escala. Si hay un conflicto internacional derivado de estas polarizaciones, la escala de personas que van a estar afectadas e influenciadas es tal que vamos a poder tener los recursos de responder a esto. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Tercer desafío, muy importante, la erosión enorme que hay en las organizaciones humanitarias, en las estructuras y en el establecimiento, estados, estructuras, etcétera. Francisco explicaba antes cómo es posible que no hemos podido canalizar la ayuda que vaya derivada hacia Ucrania, porque hay una erosión, porque hay un déficit de confianza en la capacidad de la acción humanitaria y de organismos de desarrollo y de acción humanitaria y de los Estados en responder a este tipo de situaciones. Y eso va a ser también un desafío, porque estamos viendo ya que estas situaciones, por ejemplo, a nivel de dificultades económicas,
con cambio climático. Y, por ejemplo, es que un ejemplo muy claro, Pakistán, 1/3 del país bajo el agua, una situación catastrófica a nivel económico y un impacto de la polarización internacional, donde Pakistán se sitúa a medio camino entre China, Rusia y Estados Unidos, Europa. ¿Cómo ese país, evidentemente, una serie de fragilidad interna, de problemas a nivel de la población y de un descrédito de las estructuras y de las instituciones de ser capaces de hacer frente a esto? Cuarto problema, la información, la desinformación y la manipulación de las redes. El problema durante los primeros, hace 20 años, era que había una invisibilidad, o sea, no éramos capaces de identificar dónde estaban las dificultades humanitarias. A día de hoy es que no vamos a poder saber qué es verdad. Y si conectamos con la dificultad de acceder, ¿qué es verdad de todo lo que nos está llegando? Y esto conecta con mi último punto, que es donde sí quiero hacer más énfasis, que es la politización del derecho internacional humanitario. Y esto es un gran y grave riesgo. Hablabas al principio, Camille, de todo lo que es la dificultad de trabajar en neutralidad, que para nosotros es el modus operandi. Nosotros, en los principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, tenemos 3 que son claves, que uno es la independencia, 2 es la neutralidad y el 3 es la imparcialidad. Si no somos capaces de trabajar en neutralidad, es decir, de mantener diálogo con todas las partes que estén involucradas en un conflicto, no vamos a ser capaces de poder proteger, que para eso existe el derecho internacional humanitario, a las personas que o no están participando en el conflicto, como son civiles, personal de salud y personal humanitario, o a las personas que ya no están participando en un conflicto, como son los heridos y los enfermos, los náufragos o los prisioneros de guerra. Si vamos a no poder hablar con estas partes, o el hecho de que hablemos con estas partes nos va a señalar como parciales, vamos a perder toda la capacidad de proteger. Y si perdemos esta capacidad de proteger, entonces ya no hay límites, ya no hay reglas. Y ya una guerra es un caos. Y las consecuencias de esto, al final, son para estos civiles, para el personal humanitario, para todos nosotros, personal de organizaciones humanitarias, que estamos intentando minimizar el impacto que esto puede tener para poblaciones muy vulnerables que se van a encontrar en medio. Entonces, no quiero terminar sin enfatizar que hoy, más que nunca, se vuelve a poner de relieve, porque hacía mucho tiempo que no teníamos situaciones de conflicto internacional como las que tenemos y las que nos está brindando, desafortunadamente, la situación entre Ucrania y Rusia, para poder dar más relevancia que nunca a las normas de derecho internacional humanitario que tienen que aplicar. Los convenios de Ginebra, que tienen los 4 protocolos que están para proteger todas estas personas que he mencionado, así como infraestructura básica y servicios básicos, están ahí y han sido firmadas por 196 entidades, incluyendo todos los miembros firmantes y partícipes de Naciones Unidas, los 2 observadores y las Islas Cook. Es un mundialmente reconocido y aceptado marco, gracias, es que voy traduciendo, es un marco que está internacionalmente aceptado y que tenemos que hacer valer y privilegiar en todo el mundo, en todas las partes, y para eso hay que mantener el diálogo. Muchas gracias y dispuesta a continuar más tarde. Camille. Muchísimas gracias, Patricia. Muchos elementos, nuestras mesas están quedando pequeñas y eso, retos muy
prácticos, operacionales, seguro que podemos profundizar sin más. Podemos seguir con nuestra compañera Raquel de MSF, de Médicos Sin Fronteras, también una organización muy destacada, trabaja casi exclusivamente en contextos de conflictos armados y por eso pues, nos parece interesante eso, tener vuestras claves, nuevos y no tan nuevos desafíos. Te agradezco sobre todo, Raquel, pues eso, retomar Aitor no podía estar y que hayas podido estar aquí para eso, plantear esas claves desde MSF. Gracias. Bueno, pues un placer estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores. Aitor es insustituible, pero bueno, sí que partiendo de ese hecho de que ahora mismo el portafolio de Médicos Sin Fronteras, en un 80%, estamos trabajando o bien en países donde hay un conflicto armado abierto o bien donde hay una situación de inseguridad, si bien no está tipificado como conflicto, alta. Por mencionar algunos países, podemos mencionar desde Ucrania, con tipologías tan diferentes, hasta Mozambique, pasando por Yemen, que es una también de las grandes crisis, si me permiten, también muy olvidadas en el fondo en términos mediáticos, Etiopía o Sudán del Sur. Lo cierto es que en esta mesa es verdad, tal vez que bueno, cuando hablábamos con Camille de qué nuevos retos tiene la acción humanitaria también para trabajar en esas zonas de conflicto, ya Patricia ha apuntado a muchísimos de los componentes que estamos viendo. Por poner un par de ejemplos, sí me gustaría mencionar, por ejemplo, Ucrania y luego irnos a Mozambique, que son dos conflictos muy diferentes, tanto en términos de atención mediática, porque efectivamente es muy difícil establecer un ranking de cuál es la peor crisis humanitaria. Ucrania es de una gravedad extrema, pero es cierto que hay otras crisis humanitarias que no están en el foco mediático o incluso político, donde la población, que esto que no se nos olvide, al final es a la población a la que tenemos que tratar de atender y llegar y acceder, y ahí es donde la acción humanitaria debería de ser lo más eficaz posible para llegar a estas poblaciones. Y luego entraré en el tema del acceso. Sin acceso no hay acción humanitaria que valga, me temo. Entonces, en Ucrania sí que es verdad que en cuanto a acceso, bueno, lógicamente ha habido que hacer un análisis muy detallado de las tácticas de combate y de cómo se han ido moviendo las líneas de frente y sobre todo la zona este del país, que ha estado enormemente afectada. Nosotros, como Médicos Sin Fronteras, hay zonas del país donde no estamos por la propia seguridad de los equipos, es decir, no, siempre lo decimos, no somos ni héroes ni mártires y siempre que estamos en cualquier país en conflicto, zona en conflicto, tenemos que tener unas mínimas condiciones de seguridad, primero acordadas con los diferentes actores que estén presentes en la zona, y me refiero a actores armados, tanto estatales como no estatales, cualesquiera que sean, y con la aceptación de que se puede negociar y dialogar con ellos para ese acceso. Entonces, lógicamente, en Ucrania sí estábamos en la zona este del país, que ya estaba en una zona, en un momento de conflicto y violencia antes de la guerra de ahora, de marzo, desde 2014. De ahí sacamos a los equipos, porque no éramos capaces de garantizar bueno, la posibilidad de que no pudiera haber un ataque generalizado y, por tanto, un impacto, un número de muertos o un número de heridos alto de los equipos de MSF. Es verdad que para el acceso también ha sido bastante farragosa toda la parte de legislación y de datos. Lógicamente, cuando entras a cualquier país necesitas hacer una serie de trámites administrativo-burocráticos y esto, al principio, fue complicado. En organizaciones como la nuestra, que estamos trabajando también en Rusia, porque también nos guiamos por los principios de imparcialidad y de estar allá donde haya necesidades médicas, y esto implica que a veces estamos en ambos lados, digamos, o en países con implicaciones en un conflicto, pero también estamos en Rusia, con lo cual, en términos de acceso y de información y de clarificar muy bien nuestro rol de imparcialidad, es absolutamente esencial el que lo podamos manejar y lo podamos manejar de una manera que nos permita ese acceso y que a la vez no dificulte el continuar trabajando en las zonas de Rusia y Bielorrusia donde estamos trabajando. Y en este sentido la información de calidad, la información en varios idiomas, no solo en inglés, la información en ruso, la información para explicar muy bien
cuál es la misión médica humanitaria de una organización es fundamental. En cuanto a asistencia y a protección, sí que hemos visto que en Ucrania se ha dado un espacio muy interesante que no hemos visto en otras crisis, en el encaje de organizaciones humanitarias, pero también de la sociedad civil. Es decir, allí, digamos que, bueno, el país contaba, digamos, con una red en términos de salud mucho más potente que la que podemos encontrarnos en Sudán del Sur, República Centroafricana, pero además había una sociedad civil organizada, había organizaciones locales y ha sido muy interesante ver cómo aquí sí que, por ejemplo, hemos podido hacer envíos a esas zonas donde no estábamos, que han sido canalizados a través de organizaciones locales o otro tipo de actores locales con los que en otros contextos nos es más difícil trabajar, a veces por la inexistencia, ¿no? o escasez de estos actores. Bueno, en términos de protección, pues siempre ponemos el foco dentro de la población en aquellos grupos más vulnerables, ¿no? Niños, mujeres embarazadas, población mayor. Y en especial en la zona este del país había ya un porcentaje muy alto de población afectada por enfermedades crónicas. Hay una incidencia de SIDA y tuberculosis multiresistente bastante sustancial, que es por eso por lo que estábamos trabajando allí antes de 2022, y a todos estos grupos dentro, digamos, de la población general es donde tratamos de llegar. Bueno, importante tener en cuenta los ataques a la misión médica, lo ha comentado ya Patricia, luego ahondaré más, y la afectación también a la población civil. Uno de los proyectos más claros que estamos haciendo allí ha sido tratar de descongestionar los hospitales que estaban tratando heridos, casi todos, producto del conflicto, ¿no? y de la guerra, desde el este del país, desde zonas del este del país, como Kharkov, como Donetsk, como Lugansk, en un tren medicalizado en colaboración con el Ministerio de Salud y los ferrocarriles ucranianos, que afortunadamente la infraestructura funcionaba muy bien, con lo cual, en lugar de utilizar ambulancias, estamos con 2 trenes medicalizados, uno un poco más esencial, otro que tiene una UCI, bueno, y de momento hemos hecho unos 4.000 traslados hacia ciudades del oeste, donde los hospitales están un poquito menos colapsados y donde hay una mayor capacidad también para hacer un seguimiento médico. Estamos muy preocupados con el invierno y con lo que va a pasar y con las bajas temperaturas, con el acceso a medios para que se puedan calentar, a ver qué va a pasar con el gas, incluso con madera. De momento estamos allí las 5 secciones operacionales, precisamente porque queremos, tenemos una preocupación honda de cuál va a ser el impacto en la población más allá de los ataques, ¿no? sino ya de las condiciones de vida del día a día. En Mozambique es una crisis que, si bien es prioritaria, ha sido muchísimos años prioritaria para la cooperación española como país, pero sí, desde nuestro punto de vista, es una de las crisis olvidadas o una crisis que tiene mucha menos relevancia, ¿no? a nivel, si quieren, mediático y político. Por dar algunas cifras, si en 2020 había unas 156.000 personas afectadas por el conflicto, hoy estamos hablando de que 1,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, de que casi 950.000 dependen de la distribución del Programa Mundial de Alimentos para una cierta subsistencia. Si en 2020 había 6 distritos afectados por la violencia, y estoy hablando de la zona del norte de Cabo Delgado, que es donde en 2010, llevamos ya 5 años de conflicto en Cabo Delgado. O sea, Mozambique pasó de ser un país con unos indicadores de pobreza muy altos, de falta de desarrollo, pero a de repente tener un conflicto, una situación de violencia debido al Estado Islámico en la provincia de Mozambique, en el norte, desde hace 5 años. Y esto en esa zona, en la provincia de Cabo Delgado, también se le llama Cabo Olvidado. Pues como decía, 1,5 millones de personas que necesitan ayuda urgente y
un constante desplazamiento de la población, que si bien este año ha habido algunas ciudades como Mocimba y como Palma que el Gobierno ha conseguido tener un mayor control, lo que ha pasado es que los focos, claro, de desplazamiento de violencia se han ido desplazando hacia el sur, ¿no? Han controlado un poco más esas ciudades, pero entonces se ha ido desplazando a otros puntos la violencia. La debilidad del sistema de salud es brutal. Hay una falta de presencia estatal también enorme. Y bueno, por darles algunos datos, hay un 13% de prevalencia de SIDA. Las vacunaciones rutinarias después de la COVID, que la verdad que supusieron una ruptura brutal en términos de vacunación de estos países con menos recursos, ¿no? Y Mozambique es un ejemplo claro de ello. Pues no sabemos muy bien ahora mismo esas vacunaciones rutinarias de polio, de sarampión, cuánto en esas zonas está siendo la cobertura vacunal con las consecuencias que luego puede implicar. Con lo cual, bueno, por cerrar un poco, porque luego podemos hablar, sí que me gustaría destacar que 2021, y ahí coincido con Patricia en que de alguna manera en los últimos años estamos en una especie de punto de inflexión en cuanto a la erosión del espacio humanitario, la falta también de respeto, ¿no?, si me permiten, hacia el trabajo humanitario, el respeto por las poblaciones, la identificación de las poblaciones con los combatientes y cómo se están desdibujando cada vez más los límites entre lo que son combatientes y lo que son poblaciones, y por el hecho de que una población esté bajo el dominio de determinado grupo armado, se le considere de alguna manera que forma parte, bueno, de los malos, si me permiten, la simplificación. Los ataques a la misión médica y a los humanitarios, 2021, según la base de datos de incidentes humanitarios, que luego si alguno quiere el enlace específico lo puedo compartir, 2021 ha sido el año, desde 2013, más mortífero. Es decir, y en este juego, Siria, Sudán del Sur siguen siendo países que han estado ahí, pero en 2021 también entró Etiopía. Efectivamente, en Etiopía, 5,6 millones de personas afectadas por el conflicto, más de 3 millones de desplazados, 1,8 solamente en la región de Tigray. Etiopía daría para unas jornadas per se, pero no me quedo aquí. Sí que me gustaría que en términos de respeto del derecho internacional humanitario, Patricia lo ha explicado muy bien, pero simplemente sí añadir que hay que vigilar y hacer efectivo el derecho internacional humanitario, la resolución 22836 de protección a la misión médica, pero no solo, también la de escuelas seguras y todo lo que tiene que ver con protección a personal médico, a personal humanitario, pero por favor a los civiles. En términos de mecanismos de investigación independientes deberían de ser obligatorios. No hay un mecanismo de investigación obligatorio que luego pueda rendir cuentas cuando hay violaciones del derecho internacional humanitario, y esto suele permanecer en un limbo legal que al final no llega a ningún sitio. Y lo más importante, esos acuerdos que mencionaba Patricia, que garanticen que los marcos de lucha contra el terrorismo se ajustan al derecho internacional humanitario. La erosión del espacio humanitario está viniendo dada por todo ese marco de lucha antiterrorista, que por un lado lo que está haciendo es constreñir el acceso, es poner limitaciones a las organizaciones humanitarias en términos de envío de fondos, en términos de negociaciones con actores armados no estatales, y es importante, sobre todo, reforzar la protección en centros sanitarios, en los pacientes, el respeto a la ética médica y, por supuesto, toda esta parte de lo que son las personas a las que tratamos de atender. Solo por cerrar, sí me gustaría comentar que desde Médicos Sin Fronteras vemos un cambio en el nivel, digamos, de los ataques a los trabajadores humanitarios y en concreto en la misión médica, que si bien antes estaban más focalizados en la década anterior
en hospitales, en estructuras hospitalarias, y tuvimos incidentes en Yemen, en Afganistán, en Siria. Lo que vemos ahora es que está afectando a una de las líneas principales de flotación que ha marcado la OMS, que es tratar de hacer llegar la atención médica no solo a los centros hospitalarios, sino hacer una estrategia de descentralización que pueda llegar a zonas rurales y que en ese traslado y movimientos de las ambulancias y de los equipos que van a esas zonas rurales más desatendidas para tratar de hacer llegar la atención médica, que es esencial y, como digo, es un punto reconocido por la OMS, ahí es donde estamos empezando a ver que hay ataques absolutamente selectivos, ¿no? Nos ha pasado en Camerún, nos ha pasado en Etiopía. Y yo lo dejo aquí, Camil. Muchas gracias, Raquel. Gracias eso por ejemplos muy concretos que nos darán para profundizar. Sin más, seguimos contigo, Sandra. Queríamos eso, después de ver dos organizaciones cuyo mandato, misión, pues está muy enfocado y experiencia en los conflictos armados, entender que desde la Coordinadora de ONG estatal española, pues hay muchas ONGs que tienen doble mandato, un desarrollo humanitario o mandato humanitario más amplio, pero también un trabajo destacado en conflictos armados, y entender desde esta perspectiva pues cuáles son esos retos tan nuevos o no tan nuevos. Muy bien, gracias, muchas gracias por las intervenciones que han sido muy interesantes y yo seré muy breve, pero animo a todas las compañeras y compañeros de las organizaciones después en el turno de preguntas a añadir cualquier cosa que no pueda incorporar yo en mi presentación. Voy a ir muy rápidamente a 4 retos fundamentales que se encuentran las organizaciones y que no son exhaustivos, o sea que después, por favor, añadid todo lo que consideréis. Uno que ya se ha mencionado anteriormente y que tiene un impacto grande cuando estamos hablando pues, de conflictos y muchas veces de conflictos de larga duración, ¿no? Como algunos de intensidad, pero estamos viendo que muchos de los conflictos se agravan y tienen ciclos y se mantienen durante muchos años, es para las organizaciones que estamos trabajando en el ámbito humanitario es esa falta de acceso muchas veces a la financiación, ¿no? Y a una financiación con cierta flexibilidad. Se ha comentado, esto no es solamente a nivel de la cooperación española, sino que afecta, bueno, hay una infrafinanciación a nivel global para atender a las necesidades humanitarias, pero también a nivel de cooperación española esto es algo serio, bastante importante, que se ha empeorado notablemente desde 2008 y la reducción de los fondos en este sentido pues tiene un impacto, por supuesto, a la hora de atender crisis que muchas veces necesitan de una reacción rápida, ¿no? Y seguimos pues, pidiendo desde la coordinadora y desde las organizaciones ese 10% de la ayuda oficial al desarrollo dirigida a la acción humanitaria. Podría hablar mucho más de financiación, pero paso a otro punto. Otro de los temas es los instrumentos con los que contamos para poder hacer frente a esas situaciones, a la respuesta a esas situaciones de conflicto. Lo estamos viendo con Ucrania, pero también lo podemos ver pues, con otros conflictos como Etiopía, como conflictos de más larga duración, como pueden ser algunos en Oriente Medio, República Centroafricana, Sudán del Sur, etc. Necesitamos cierta mayor flexibilidad y rapidez para acceder a esos instrumentos, para que las organizaciones puedan responder a tiempo y de forma efectiva a estas situaciones de conflicto tan volátiles. Cristina está aquí, seguro que después puede darnos algunos puntos sobre esto, ¿no? pero desde luego quizás una resolución más rápida en lo que afecta a los proyectos de acción humanitaria y una flexibilización también a la hora de, muchos contamos con estos fondos institucionales pues a la hora de operar, pues cómo se justifican, etcétera, estos fondos en contextos tan complejos como puede ser el de Ucrania ahora mismo o muchos otros. Después me gustaría ya dejar un poco de lado toda la parte de financiación e instrumentos financieros y de apoyo a las organizaciones y entrar un poco más en la operativa. Habéis hablado
bastante de la seguridad en las zonas de conflicto y en la acción humanitaria. Esto, por supuesto, tiene un impacto en las poblaciones afectadas y también en las trabajadoras y trabajadores humanitarios, y las organizaciones en ese sentido se enfrentan a grandes retos. MSF tiene mucha músculo en esto, ¿no? Y también el comité, hay otras organizaciones, desde la coordinadora estamos también intentando coordinarnos. Tenemos un grupo de seguridad, aparte del grupo de acción humanitaria, que trabaja en esto tanto en la parte de incidencia política y social para mostrar qué es lo que está pasando, cuáles son las dificultades en el acceso, cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las trabajadoras y trabajadores humanitarios y, por supuesto, la población civil que está en estos conflictos. Pero también hay una parte más técnica en la que se está trabajando, ¿no? El tema de acceso a la información en ciertos contextos, acceso a la información de seguridad es complejísimo, conocer bien cuáles son los actores, hablar los idiomas incluso, ¿no? Es un tema crítico y es importante en ese sentido la coordinación entre las diferentes organizaciones y también tener instrumentos como protocolos de seguridad, etcétera, que realmente garanticen la seguridad de las poblaciones en nuestras intervenciones y la seguridad de las trabajadoras y trabajadores. Y por último, también ligado a este tema, y se ha mencionado en la primera presentación, es muy importante entender lo que supone para una trabajadora o un trabajador humanitario estar en un conflicto de estas características, ¿no? En términos del impacto emocional, físico y el deber que tenemos las organizaciones de cuidado de esas personas que están sometidas a una alta presión. También operativamente lo que eso significa en términos de rotación muchas veces, de falta incluso de personas que tengan la experiencia, las capacidades, la formación para hacer, y no, o sea, hablo tanto de personal local en los países como muchas veces a la hora de enviar personas a las zonas de conflicto, ¿no? Son temas bastante críticos que para las organizaciones suponen un reto, ¿no? Y ya la última parte sería un poco cómo tratamos un poco el enfoque estratégico de las organizaciones, cómo tratamos conflictos con tantas causas, con tantas temas intrincados, ¿no? Hablábamos de el conflicto, la violencia en sí misma, pero también la relación con el cambio climático, los desplazamientos, etcétera, ¿no? Son conflictos y situaciones humanitarias muy complejas que exigen una respuesta multidimensional por parte de las organizaciones. Y esto es un reto para nuestras organizaciones que tienen que trabajar pues, con recursos limitados, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos y en el que estamos trabajando es cómo vincular el triple nexo, ¿no? Cómo vincular la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, y esto es toca a varios actores, desde luego a las organizaciones, que con diferentes mandatos, con diferentes momentos en esos conflictos, cómo nos coordinamos para ser lo más efectivas posibles y dar una respuesta lo más integral posible, y también desde parte de la comunidad de donantes, qué instrumentos se dan, cómo se trabaja en eso para asegurar que se puede dar esta respuesta a conflictos muchas veces de muy larga duración y con mucha complejidad y en entornos urbanos muchas veces que complejizan mucho las cosas, cómo se puede dar una respuesta y unos instrumentos que realmente permitan ese trabajo. También, por supuesto, estamos trabajando mucho desde la coordinadora en diferentes enfoques, el enfoque feminista en la acción humanitaria, que es un tema que estamos trabajando para convertir una idea en algo más práctico, instrumentalizarlo y que se convierta en prácticas de nuestras organizaciones. El enfoque ecologista, cómo el impacto de nuestras acciones también tiene un impacto medioambiental y cómo reducir ese impacto. Enfoque de derechos, por supuesto. Y luego todo el tema de la localización. Cómo las poblaciones afectadas tienen un papel más protagónico, cómo trabajamos con socias y socios locales, como comentaba Patricia, en Ucrania,
cómo son parte decisoria y ejecutora también en los proyectos de acción humanitaria y que son parte fundamental también para la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Muchas veces en la acción humanitaria hay un problema cuando se acaba la intervención, si no hay esa apropiación y esa decisión también por parte de los actores y las poblaciones afectadas, difícilmente vamos a poder tener una acción más integradora y más coherente con la situación. Y lo dejo aquí y espero que las compañeras puedan complementarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sin más, terminamos este primer recorrido contigo, Cristina, para ver desde la OH pues, vuestra perspectiva. Pues muy bien. Yo creo que se han mencionado muchísimas situaciones que son a las que están expuestas las organizaciones que están trabajando de manera más directa en el terreno y que son, de alguna manera, una de las principales preocupaciones a la hora de decidir nosotros cómo trabajamos, es decir, con qué socios trabajamos en determinados contextos que sabemos que son bien complicados. Por aclarar, al principio lo mencionaba Camille, pero efectivamente, más allá de trabajar en contextos bélicos, entendiendo como tal un conflicto armado abierto, que también lo hacemos, como en Ucrania, Siria o Yemen, trabajamos en numerosos contextos que están afectados por conflictos violentos, pero de manera un poquito diferente, sin que sean llamados guerra abierta, y esto nos pasa, yo creo, a todos los que estamos en el sector, ¿no? Por ejemplo, los países del Sahel, donde la incidencia del terrorismo y la inestabilidad política son los que han tomado el poder, vamos a decir, y los que rigen la vida de los ciudadanos de esos países. Lugares como Colombia, donde existe un conflicto interno desde hace muchísimos años, con grupos armados también que van creciendo y multiplicándose a medida que va pasando el tiempo y que suponen para la población local, sin duda, un freno total a llevar una vida normal y que afectan, por supuesto, a las migraciones que afectan en este momento a Colombia y, por lo tanto, sobre todo refugiados venezolanos, pero otros, y esas personas en necesidad se mezclan todas en lugares que físicamente están sometidos a altos niveles de violencia. Otros, como por ejemplo Palestina, conflictos cronificados donde cada cierto tiempo de repente escala la violencia hasta unos niveles que hace que las necesidades humanitarias, que ya de partida son grandes, pues todavía se multipliquen más. O el último de los casos, bueno, uno de los países en los que hemos entrado a trabajar un poco más este año, que es Haití, que son países que tienen una violencia estructural tan potente y tan intensa que, de nuevo, domina absolutamente la vida del país y impide incluso el acceso de actores humanitarios bien reconocidos. Todo esto, todas estas situaciones, bueno, pues tienen un impacto, como os decía, en la programación que se hace desde la Oficina de Acción Humanitaria y bueno, pues qué es lo que hacemos o qué es lo que reflexionamos y pensamos a la hora de intentar apoyar. Bueno, pues solemos pensar en primer lugar en buscar socios que sean capaces de operar en estos contextos. El acceso ha salido en múltiples ocasiones aquí. La gente puede ser muy buena en su trabajo, pero como no tenga acceso para llegar a donde tiene que llegar a prestar esa ayuda humanitaria, no vamos a conseguir nada. Por eso, esa ayuda, por cierto, de nuevo también basada en principios humanitarios. Hay una gran preocupación por el concepto de neutralidad que afecta a muchos lugares y que parece fundamental porque nuestra preocupación es y debe ser la población civil que está sufriendo lo que sea en donde le haya tocado estar en muchas ocasiones. Por todo ello, como decía, por ejemplo, muchas de nuestras contribuciones van dirigidas a organismos internacionales que tengan amplia capacidad de movimiento y de acción. Y en este caso, pues destacar que para nosotros es un actor fundamental en las zonas de conflicto el Comité Internacional de Cruz Roja y prácticamente en todas ellas trabajamos con contribuciones a sus llamamientos. ACNUR es otro actor fundamental. ¿Por qué? Porque siempre en estas situaciones de conflicto hay movimientos de población y de alguna manera esto se convierte en millones de personas desplazadas internas que aun estando en su país están despojadas de todo lo que habitualmente
podrían tener y en la situación de bienestar en la que podrían estar, tienen que moverse, desplazarse y muchos también acabar saliendo del país. Por lo tanto, ACNUR con su mandato, pues también para nosotros es uno de los actores importantes. ¿Qué otras consideraciones tenemos en mente? Pues muchas veces también intentar hacer contribuciones no marcadas, en el sentido de que los fondos que destinemos no estén destinados a una agencia concreta o a una ONG en particular, sino que puedan ir posicionándose a los actores y a las necesidades humanitarias más apropiadas en cada momento, según lo estime el grupo humanitario país, el grupo que en este caso pueda llevar los Country Based Pool Fund, los fondos humanitarios país. Y en ese sentido, por ejemplo, hacemos aportaciones a esos fondos en Siria, en Palestina o en Ucrania, confiando en que pues van a ser capaces de identificar mejor que nosotros ONGs locales que puedan tener un papel relevante en el país en cuestión o otros organismos de Naciones Unidas que por la razón que sea estén pudiendo desarrollar su labor. También estamos intentando, en aras de cumplir los compromisos de localización, aumentar los fondos que se destinan a ONGs locales, porque creemos que eso, en contextos violentos, son los socios locales los que van a contar con redes mejor adaptadas al medio en el que van a tener que trabajar. Esto no es sencillo para nosotros porque en los países donde hay una guerra abierta ahora mismo no tenemos ninguna oficina. Se pueden cubrir desde otros países, pero no tenemos ojos sobre el terreno que nos ayuden a identificar. Entonces, sí que lo podemos hacer en otros de esos contextos violentos que os contaba, como Palestina o Colombia, donde sí tenemos esa fortaleza de tener oficina en terreno. Y luego, por supuesto, trabajando a través de las ONGs españolas y sus contrapartes locales, que también son una manera efectiva de involucrar a estos actores. Por último, el papel de las ONGs españolas. En este caso, como sabéis, el trabajo que hacemos a través de las ONGs no es programado, en el sentido de que se encuentra dentro de lo que es una convocatoria de concurrencia competitiva y, por lo tanto, no podemos saber a priori a dónde van a ir los fondos. Pero sí que hemos querido, en este caso, que no tengan por qué ir a contextos en los que el trabajo de la Oficina de Acción Humanitaria se focaliza más, sino que esté abierto a todos aquellos países que tengan o bien un plan de respuesta humanitaria de los que publica OCHA o un llamamiento internacional, por ejemplo, del 6R. Entre ambas cosas yo creo que se abarca todo el panorama y, por supuesto, todos los países que se encuentran en conflicto. A modo de un poco respuesta a lo que comentabas, nuestra intención ha sido fortalecer esa convocatoria porque sabemos que os da pie a trabajar en lugares donde es bien difícil implantarse y donde una vez que uno ha hecho el esfuerzo de estar ahí, pues hombre, contar con fondos también de cooperación española pues puede ser un gran apoyo. Y la convocatoria ha ido creciendo sucesivamente, pasó como de 4 millones a crecer tímidamente a 4,5 millones o algo así, si no me equivoco. Luego ha pasado a 11 en un salto bastante grande y este año hemos llegado a 11,8, también porque el porcentaje de proyectos que resultan adjudicatarios de una de las ayudas es enorme en comparación con otras convocatorias. Es decir, hay relativamente un número pequeño de proyectos que se quedan fuera y, hombre, se trata de tener un pool que sea más o menos bueno para todos, ¿no? No que sea que presente el proyecto y va a salir, aparte de que hay unos estándares de calidad, por supuesto, que lo cumplen bastante bien la mayoría. Pero vamos, que es una convocatoria que por ahora creemos que está bien dotada porque hay muy pocos que se queden fuera. Además, cuando de repente surge un conflicto del calibre como el que ha ocurrido en Ucrania, con tantísimos millones de personas de repente moviéndose en un periodo de tiempo súper pequeño y todo lo que eso implicaba, pues creo que hemos intentado ser flexibles y, aprovechándonos del título 3 de las subvenciones que nos permite
otorgar subvenciones también a ONGs españolas, no por concurrencia competitiva, pero sí que hemos hecho una especie de negociación con la coordinadora diciendo, bueno, tenemos 3 millones, venga, vamos a hacer de manera transparente para no elegir tú y tú, cuando tampoco había muchas ubicadas previamente y las que lo estaban habían dejado de trabajar por las mismas razones que mencionaba Raquel. Bueno, pues hemos intentado de manera muy rápida, yo diría, por lo menos lo más que hemos podido, y además dialogando con vosotros, el ver cuándo nos venía bien a todos el plazo para que os diera tiempo a identificar, bueno, de una manera más o menos seria y poder, bueno, pues tener propuestas y eso es lo que hicimos. Yo creo que este mecanismo, siempre y cuando dispongamos de fondos, como fue el caso de Ucrania, de fondos adicionales, quisimos que no todo fuera a través de organismos internacionales, ni muchísimo menos, a pesar de que la prisa se imponía, sino a través de nuestras propias ONGs, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta cuando trabajamos en lugares en conflicto es apostar por soluciones regionales. Como he mencionado antes, normalmente, siempre que hay un conflicto, violencia, etcétera, hay movimientos de población y es muy habitual que esa población acabe saliendo de las fronteras del propio país. Entonces intentamos, por eso nuestros contextos en muchas ocasiones es la crisis siria, Sahel, ¿no? Porque sabemos que los movimientos de población van pasando de unos países a otros y no nos vamos a quedar solo trabajando en Siria o solo trabajando en Afganistán o solo trabajando en Ucrania, sino que intentamos bueno, pues apoyar a toda la población de ese país, esté donde esté. Otra cuestión relevante para nosotros, la importancia de intentar mantener el apoyo financiero en el medio plazo. Es fácil, más o menos, tener fondos a disposición cuando las crisis alcanzan esa efervescencia, están en el foco mediático, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que haya como un empeño grande pues, por ayudar y por estar ahí. Pero ¿y qué pasa el año que viene y al siguiente? Bueno, pues para nosotros la idea es que es imposible entrar en un contexto y salirte al año que viene porque ya el foco mediático ha dejado de estar. Son de continuidad. Quiero decir, nosotros mientras vemos que el conflicto y la situación humanitaria continúa siendo grave, pues intentamos que siga estando en nuestra programación, con lo cual vamos sumando contextos porque lamentablemente ninguno desaparece del panorama. Así que, en fin, eso ha hecho también que vayamos aumentando bastante de fondos, porque hemos pasado en cuestión de 2 años como de 40 y pico millones a unos 100 este año. O sea que nos vamos quedando con más contextos, pero también vamos teniendo algo más de fondos para responder a ello. Otra cuestión que también habéis mencionado todos, esencial en estos contextos como en todos, pero especialmente una intervención basada en derechos que analice las necesidades diversas y que, por supuesto, tenga en cuenta el análisis de género. Nos parece fundamental, todos sabemos que las necesidades son diferentes y hay que atenderlas todas. Y también en los últimos 2 contextos en los que hemos entrado, los 2 por conflicto que han sido Afganistán y Ucrania, hemos tenido muy en cuenta esto, incluso buscando el apoyo directo a organismos, pues en este caso como FENUAP, tanto en Afganistán como en Ucrania, para que pudieran hacer intervenciones en salud sexual y reproductiva y, sobre todo, también una respuesta a la violencia de género, que sabemos que lamentablemente es uno de los puntos álgidos de la violencia que se experimenta en estos lugares. Otro de los aspectos es el triple... Me has mirado fatal. No. Pero ya voy acabando. Otro de los aspectos es el triple nexo, humanitaria, desarrollo, paz. Todo un reto para la ECID, todo un reto para todos nosotros, todo un reto para la ECID. Pero tal vez en los lugares donde trabajamos en desarrollo, un poquito más sencillo, porque las oficinas técnicas de cooperación ya van trabajando con ese enfoque de triple nexo y, por ejemplo, Colombia es un ejemplo en el cual se hacen programas de desarrollo territorial
donde hay atención a víctimas de conflicto armado, pero también apoyo para las mesas de víctimas, que van tratando de desgajar un poco todos los intríngulis del conflicto y sus múltiples aristas, mesas de género, refuerzo de instituciones públicas para trabajar en las causas profundas del conflicto, etcétera, etcétera. Bueno, por cerrar, había hecho una especie de resumen de los retos que yo veo más importantes a la hora de trabajar en estos conflictos para nosotros, pero que se trasladan, por supuesto, a los actores, o es más, de los actores que trabajan en terreno se nos trasladan a nosotros. Y son las cuestiones que yo creo que más preocupan en este tipo de contextos. El acceso de los actores humanitarios, que hay ocasiones en las que parece realmente imposible. Haití, por ejemplo, nos está suponiendo últimamente mucha reflexión porque es que no sabemos muy bien quién realmente está pudiendo trabajar dónde. Lo que os he comentado, nos gustaría aumentar el trabajo con ONGs locales en este tipo de contextos, la dificultad de mantener la financiación a largo tiempo en crisis prolongadas, esa aplicación del triple nexo, cómo podemos hacerlo mejor. Y aquí quería esbozar y sacar el tema de que nos va surgiendo. Hay lugares donde se demora muchísimo, por ejemplo, el llegar a poder hablar y mencionar la palabra recuperación temprana, como Siria, 11 años después. Hay niños que no saben casi lo que es una escuela normal, pero sin embargo nos cuesta muchísimo empezar a pensar en que hay que reconstruir un poco y que eso no es ayudar al régimen, sino a la gente que tiene que disfrutar de esos servicios básicos. Y parece que esto ha sido debate a lo largo de casi 4 años que yo llevo escuchando, hasta que por fin parece que ya abiertamente se puede hablar de ello. Y sin embargo, nos encontramos en otro escenario como Ucrania, donde están todavía las líneas moviéndose, las bombas cayendo, y ya estamos haciendo conferencias de reconstrucción, hablando de reconstrucción, en fin, ahí lo dejo. Y el otro punto que también se ha mencionado, pero que también me parece súper importante para todos nosotros, es el de la respuesta solidaria de la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo mal para que la gente que quiere ayudar, cuando ve la tele y se emociona y ve estas situaciones, no esté pensando en llamar o ver o hablar con los profesionales del ramo, sino en coger directamente, irse al supermercado, comprar cosas, saber cómo las llevo, o coger el coche y a ver a quién recojo y cómo ayudo yo a esta persona? O sea, algo falla. La mente de la gente tendría que ir, veo esto, me dirijo a quien lo hace, pero esto no está siendo así. Entonces, bueno, ahí lo dejo también. Esto último es un tema, pero muchos elementos. Voy a aplicar yo también esto de tratar de sintetizar, o sea, lanzar brevemente algunas cosas que hemos escuchado, dejando de lado algunas muchas. Pero sí hemos hablado de financiación, hemos hablado de acceso muchísimo, hemos hablado de esa asimetría muy grande, ¿no?, entre conflictos muy mediáticos, véase Ucrania, que sería el ejemplo, y Cabo Delgado u otros contextos que apenas se conocen, ¿no? Lo cual no significa que uno u otro, eso significa, pero solo reconocer esto y sus consecuencias, ¿no? Esto último que acabas de apuntar, Cristina, ¿no?, que como, enlazando con lo que decías de la falta de confianza que generamos como actores humanitarios, que los estados también de otros actores, ¿no?, que se va a menos a medida que pasan los años, y eso que falta de credibilidad, tal vez, que se podía hablar. Hemos hablado, como se debe, de los principios humanitarios y de la neutralidad, desde diversas opiniones y posiciones y organizaciones, y puede ser un tema seguramente de debate. Hemos hablado del famoso triple nexo, que es algo importante, muy relevante para muchos actores, y más en general de trabajar con otros actores, más allá de nuestra burbuja o mundo humanitario, pues cómo conectamos o no conectamos, por una razón, con otras dimensiones, ¿no? Dentro de esto, cómo trabajamos con los actores locales en contextos de conflictos armados, pues trabajan. Esto de la localización, del liderazgo local, se hace aún más difícil que en general en la acción humanitaria, que es una tarea pendiente para el mundo humanitario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hasta dónde lo hacemos en conflictos armados?
Y digo, podría añadir muchas otras, bueno, hablamos de las normas, del VIH, en general de las normas, la necesidad de proteger a las personas basándonos en el VIH y otras normas internacionales, que es el gran reto cuando no se respetan, buscando un elemento tal vez nuevo de estas tendencias que hemos ido apuntando. Uno sé que se iba repitiendo, era esa inseguridad, ¿no?, que se ha ido a más. Ya era un tema hace 10 años o 20, o sea, no hemos inventado nada, pero sí notamos que es una cosa muy preocupante por la tendencia que plantea. Hemos visto tendencias de Ucrania y lo que supone, pues más allá de perspectiva, de intentar visualizar qué nuevos conflictos no nos pueden esperar, qué nuevas dinámicas nos pueden esperar. Lo dejaría aquí corriendo, lanzando un poco varias de las cosas muy destacadas que hemos podido ver, para que durante los 20 minutos que nos quedan podamos intercambiar un poco y añadir y profundizar un poco más. Va a circular un micro, varios micros por la sala. Os pediría eso, ser muy concisos y concisas en vuestras intervenciones. Si queréis plantear alguna pregunta sobre algo que nos ha quedado claro, algo que no hemos podido abordar, o algún comentario si os habéis identificado por vuestra organización, vuestra experiencia en un contexto o en otro. Eso es una cuestión que queréis profundizar un poco más. Repito, intentemos eso, manejar el tiempo de manera óptima y eso. Empezamos contigo, Vincent. Sí. Si te puedes presentar. Sí, gracias. Bueno, soy Vincent Stevie, el director de Operaciones de Acción contra el Hambre. Y bueno, primero, gracias para todo este análisis. Un poco deprimido, pero la realidad. Entonces, y quería preguntar algunas cosas, especialmente yo creo que de un lado hemos hablado de la politización de los instrumentos y de la ayuda, básicamente, que es para mí muy importante. No podemos instrumentalizarlo. Y lo vemos la última semana entre la relación Francia-Mali, ya se ha caído toda la financiación a Mali, que tiene un impacto enorme también. Entonces, es algo que tenemos que evitar. Y mi pregunta sería más para Cristina: ¿cómo le podemos asegurar que se mantiene esta ayuda dentro de un sector con principios humanitarios, ¿no? Y que se depolitiza? Despolitizar. Sí. Del otro, y actualmente con sobre el triple nexus, yo creo que muchas veces confundimos los roles. Y yo creo que el punto en es realmente definir los diferentes roles dentro del triple nexus, porque al confundirlo crea una zona gris que actualmente empeora la ayuda. Y tenemos que asegurar que no hacemos daño primero y que tenemos un mejor impacto coordinando juntos, ¿no? Yo creo que esto es importante. Perdón. Y el tercer punto es, tenemos que involucrar la política más sobre la resolución de conflictos, las situaciones que están el día de hoy, pero también al mismo tiempo facilitando políticas para que podamos acceder a ciertas zonas en términos de acceso, porque hablamos, por ejemplo, de una fase de reconstrucción en Siria, pero con los fondos de desarrollo y las reglas que están allí no le podemos implementar. Entonces, tenemos que hacer atención. Muchas gracias. Podemos tomar varias preguntas, comentarios y luego iremos eso comentando desde esta parte un poco más. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos, de Hayas, en América Latina y el Caribe. Agradezco mucho a Cristina que haya puesto sobre la mesa Haití, porque justamente la discusión sobre acceso humanitario en la región es un ejemplo clásico. Tenemos en nuestros ejercicios de monitoreo cerca de 200.000 personas en este momento se encuentran afectadas por el no acceso de las organizaciones a la población, recordando que el 60% de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, está controlada por grupos armados ilegales. Entonces hay una seria situación de acceso a la población, pero sin olvidar que todavía, y en lo que va de año, 200.000 personas están confinadas en Colombia por la afectación
que implica el control territorial de los grupos armados tradicionales y las nuevas disidencias y los nuevos grupos. Entonces creo que es importante reflexionar sobre estos nuevos esquemas y esta proliferación de grupos armados y de otros actores no tradicionales, sin olvidar también la situación que está enfrentando Nicaragua, donde el acceso humanitario es inexistente a partir del Estado, no de grupos al margen de la ley, sino el propio Estado que ejerce el control, y más de 800 ONGs han sido cerradas este año, y eso demuestra cómo el Estado también es el que genera el no acceso a la población. Y sin olvidar lo que está sucediendo en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde el acceso por parte del ELN y las disidencias de la FARC están impidiendo que accedamos a la población y a los distintos actores locales con los que trabajamos, así como con el sur de Venezuela en la frontera con Brasil, donde hay una fuerte situación de control por parte de grupos que controlan las minas de oro y hace que el acceso a la población, que está en situaciones muy dramáticas, sea prácticamente imposible. Y un foco importante que quería también abonar a la discusión de acceso es lo que está ocurriendo en El Salvador y un uso que estamos viendo en toda la región de los estados de excepción como mecanismos para controlar a la población y que hace que nuestro acceso a las poblaciones desplazadas, a las poblaciones afectadas por desastres naturales en Honduras y en el caso específico en El Salvador sea muy crítico, ¿no? O sea, el uso del estado de excepción lo vimos en el norte de Chile, lo estamos viendo ahora en Ecuador con los recientes ataques armados en las 3 provincias de Ecuador, que hace que sea más difícil acceder a la población porque se imponen reglas y se impone una restricción de derechos que a las organizaciones nos afectan, y es una lamentable experiencia que aprendimos en la región a partir del COVID y el uso de la militarización y de los estados de excepción para controlar a la población civil, pero también a la sociedad civil. Muchísimas gracias. Gracias. Un comentario ambicioso, o sea, repasando muchos contextos. Gracias. Y eso, comentaremos en unas claves. Gracias. Hola. Hola. Buenos días. Yo soy Paga Gonzalo, trabajo en la Oficina de Acción Humanitaria. Quería plantearle una pregunta a Patricia del CICR en relación con la localización. Pues como sabéis, los fondos de ayuda humanitaria en el próximo año, por ejemplo, la DCECO va a hacer una reducción muy sustancial. Entonces, creemos que quizá la localización es una pena que tengamos que reducir la ayuda humanitaria para que pensemos en la localización, en la capacidad de los agentes locales y darle una oportunidad al tema de la localización. Quería saber cómo la enfocáis, cómo la tratáis, si hacéis localización, si tienes porcentajes, etcétera. Me interesaría mucho saber cómo la tratáis dentro del CICR. Gracias. Muchas gracias. Un último comentario, tal vez. Ya tenemos muchas municiones, si me atrevo. Gracias. Yo quería dar las gracias también a los ponentes por la interesante presentación y concretamente tenía una pregunta para la compañera del CICR. Estamos hablando de localización, pero también se está hablando de la descolonización de la ayuda y en ese sentido quería preguntar los retos que implica este concepto en lo que es, por ejemplo, las convenciones firmadas y que sustentan el trabajo del CICR, ¿no? Si realmente están cuestionando los acuerdos adquiridos como una imposición de un modo de pensamiento que ahora, como tú comentabas, está variando, ¿no? Y se está polarizando, y un poco cómo los estáis abordando, si es posible. Gracias. Muchas gracias. Con esto tenemos ya bastantes cuestiones muy interesantes para profundizar y eso os propongo que hay algunas preguntas que van con nombres, pero si alguien más quiere añadir algo podemos ampliar, pero la primera pregunta tenía que ver sobre politización, Cristina. Bueno, pues yo, en fin, interesante pregunta que me agradezco mucho. Sinceramente, yo diría que viendo el trabajo de AECID y cómo se trabaja en los distintos países prioritarios de cooperación española, los diálogos que se mantienen con los países socios en materia de desarrollo para firmar los MAPs, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista, para mí, la llegada a la Oficina de Acción Humanitaria es otro universo, en el sentido de que es verdad que hay que luchar a veces por no estar en el MAP,
pero no queremos que lo que vayamos a querer hacer en acción humanitaria en un determinado país pase por encima de la mesa de ningún gobierno, porque sabemos, hay cuestiones que todo el mundo las ve obvias, pero hay otras en las que increíblemente hay como que pelearse, cuando es obvio que tú, en teoría, debes mantenerte y trabajar acorde a otros parámetros diferentes. Claro que priorizamos unas áreas sobre otras y claro que en esto está de acuerdo también el Ministerio, pero hay margen en el sentido de que la programación la hacemos en la oficina, los contextos humanitarios priorizados están hechos en base a las necesidades y a la trayectoria de trabajo, ya que no tenemos fondos para apoyar todos los HRPs y todos los países con HRP o con llamamiento del CICR, y evidentemente intentamos estar más en aquellos donde más se nos espera, porque hay pocos donantes, véase campamentos de población refugiada saharaui o América Latina, donde en crisis venezolana, Colombia, etcétera, sí que somos un donante más relevante que en otros lugares, y es que además suelen ser crisis bastante infrafinanciadas encima, con lo cual no creo que haya ningún problema en estar donde estamos. Y luego sí que vamos entrando en países que nos parece, por unas razones u otras, que merecen una atención y porque vamos a poder hacerles un seguimiento más o menos sencillo, y otros porque nos obliga, pero no la politización, el mundo, todo lo que se pone en marcha mediáticamente cuando ocurre lo que ocurrió en Afganistán, con la salida de los americanos, etcétera, y toda esa efervescencia de necesidades humanitarias a tope, que hace que te metas en un contexto, evidentemente con los parabienes también de la parte política, pero sin ningún problema ni inconveniente por nuestra parte que poner. Y en Ucrania, pues lo mismo. Es verdad que al inicio a veces hay demasiado... Se pone como mucha fuerza y que la querrías tal vez para otros lugares y dices, ya, pero todo este dinero... Pero luego las cosas van volviendo a su cauce y se van, a medida que las programaciones se van pasando ya, todo se va colocando en el lugar más o menos adecuado, con una relativa justicia respecto a lo que es el foco de trabajo que pretende la acción humanitaria. En cuanto al triple nexo que he comentado Colombia, por cierto, no hablaba de que lo hiciéramos desde la Oficina de Acción Humanitaria, sino que la OTC de Colombia, conocedora de los instrumentos y modalidades de ayuda de que dispone la AECID, conjuga todos ellos para dar respuesta de una manera coherente y pensada con ese enfoque de triple nexo, es decir, con un problema en un territorio determinado, intenta trabajar la construcción de la paz, la atención a necesidades humanitarias y la protección, y poco a poco proyectos ya de desarrollo de más largo recorrido que permitan a esa población afectada ir saliendo adelante y recuperar la normalidad. Pero yo creo que, para mí, cuando se habla de triple nexo, tanto romper silos y tal, bueno, pues yo no sé si romper silos, hablarnos más, si los instrumentos están ahí, y simplemente con que las cabezas que programan piensen un poco, ¿no?, en todo este sentido amplio, ya estaríamos fenomenal. Y creo que ya. Muchas gracias. Tu punto sobre el nexo era desde la perspectiva humanitaria, o sea, de resaltar que no asumamos, ¿no?, o sea, como mandatos que no son los nuestros, o no, algo así, ¿no? Sí, yo creo que no hay que confundir. Eso. A veces, actualmente, pero es un tópico que podemos hablar horas, pero ahora el sistema está muy vinculado con la cuenta de financiación, y no el punto de vista de la... Sí, y lo que dice Cristina, eso es... Serán actores diferentes que deberían abordar cuestiones diferentes. Muy bien. ¿Algo más sobre politización nexo? Tenemos más cosas que podemos abordar, pero había una pregunta que tiene que ver con resolución de conflictos. Josep, no sé si te atreves en un minuto. Sí, un minuto, muy rápidamente. En general, y España es un ejemplo, la diplomacia está perdiendo terreno. La resolución de conflictos se está afrontando desde términos securitarios, desde términos que lo estamos viendo también, incremento de presupuestos militares. ¿Qué significa esto? La tendencia es los mecanismos de disuasión son la solución ante los grandes retos que enfrentamos como humanidad, y Rusia es el ejemplo. En lugar de apostar por más diplomacia, más multilateralidad, más seguridad compartida, más creación de mecanismos de confianza mutua, que son los
que a largo y a corto plazo resolverán este y cualquier otro conflicto. Más presupuesto militar implica necesariamente incremento de su uso. Ucrania está siendo un campo de pruebas de los últimos instrumentos militares a nivel internacional, pero también otros contextos, donde en lugar de ser los últimos y más novedosos, son los de segunda mano. En múltiples contextos estamos observando cómo esta maquinaria, este complejo militar industrial se está poniendo en marcha, utilizando recursos y utilizando mecanismos obsoletos, ¿no? Y, en definitiva, España, por ejemplo, porque estamos acá y es necesario situarlo también, en los últimos años hemos estado viendo cómo se ha ido retirando progresivamente de los espacios multilaterales de decisión en términos de contribución española a la resolución de conflictos. España ha tenido un papel preponderante en la década de los años, en el principio de los años 10 en América Latina, prácticamente ha desaparecido en los espacios multilaterales de resolución de conflictos. España no está presente en los espacios de resolución de conflictos y contribuyendo económicamente también al apoyo a las organizaciones que trabajan en la mediación y la resolución de conflictos, y se está tendiendo, como os digo, a apostar por la vía de la militarización de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Paréntesis muy rápido. Desde el IECA tenemos la suerte de trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores en estos últimos meses en el inicio de la estrategia de mediación española en conflictos, pero es siendo una iniciativa pequeña y bueno, ojalá pueda crecer y eso fortalecer este eje, ¿no? Tendría, o sea, con el tiempo que nos queda, para que podáis hablar también desde actores humanitarios, ONGs, organizaciones humanitarias como las vuestras, pues contando un poco estos últimos elementos que teníamos, ¿no? El acceso que volvimos a comentar, pero más específicamente la localización en el contexto de reducción de fondos, lo cual suena un reto, pero que supone la descolonización de la ayuda, que es otra cosa bien distinta, pero también es un tema muy importante. En nuestro informe MSF tenemos un artículo sobre esto este año, sí, que sacaremos en los próximos meses. Y bueno, algo más sobre acceso, si queréis. No sé por dónde empezar. Empezar si queréis y ya... ¿Sí? Bueno, yo muy rápido, porque las preguntas además eran muy específicas. Localización, descolonización. Bueno, entonces, bueno, de descolonización yo doy el titular que has dado, ¿no? Publicaremos en diciembre un informe donde hay un artículo sobre esto. Stay tuned. En Médicos Sin Fronteras estamos trabajando en ello. Tenemos, además, los últimos años una línea que no llamamos descolonización, pero bueno, supongo que como todas las organizaciones que estamos aquí, ¿no? Avanzando en diversidad, equidad, inclusión, cómo hacer efectiva esta descolonización, ¿no? Y cómo buscar otras maneras. Pero sí me gustaría, al comentario de Juan Carlos, que comentabas que los estados también generan no acceso, has puesto el ejemplo de Nicaragua, totalmente de acuerdo. Es decir, si bien por regla general nuestro análisis es que eran normalmente esos actores armados no estatales o grupos calificados como terroristas los que tenían, bueno, una cierta resistencia a la presencia de organizaciones humanitarias, esto está convirtiéndose. Y no solo, es decir, cada vez hay más actores, ya sea más estados, ya sea a través de estados de excepción o porque así lo deciden, que no quieren saber nada de que haya organizaciones humanitarias independientes trabajando allí y que hay consecuencias punibles. Es decir, nosotros en Camerún, por trasladar a un enfermo siguiendo las notificaciones humanitarias, es decir, tenemos un proceso clarísimo con el Ministerio de Salud de cómo hacemos las evacuaciones, cuando trasladamos pacientes lo notificamos, siguiendo todo el proceso. Pararon una ambulancia, el Estado y los dos compañeros estuvieron en la cárcel meses, en la cárcel de Buera, ¿no? Y se enfrentan a un juicio. Es decir, esto lo hemos visto, lo estamos viendo cada vez más, donde son los estados los que muestran una enorme reticencia, por no llamarlo de alguna manera, a la presencia de organizaciones humanitarias independientes. Podemos citar también Etiopía, donde en mayo de este año hubo una retórica
a nivel federal, ¿no? de acusaciones contra organizaciones humanitarias, expulsión de miembros de organizaciones multinacionales, ¿no? como Naciones Unidas. Gracias. ¿Quieres abordar? Bueno, simplemente puedo andar un poco más, sí, estamos totalmente de acuerdo con la situación tanto de actores no estatales que impiden o limitan el acceso humanitario, y el ejemplo de Haití es muy claro recientemente, como de actores estatales en Nicaragua o en El Salvador, que con los estados de emergencia pues, limitan mucho la capacidad de la acción humanitaria para muchas organizaciones, y en el caso de Nicaragua pues yo creo que muchas de las organizaciones españolas también están afectadas por lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, sí, el acceso en un contexto tan de multiactores se ha convertido en algo mucho más complejo para todas. Y bueno, nada más ahondar en eso, estar de acuerdo. Muchas gracias por las preguntas. Localización, un poco. Para nosotros sí es una forma de trabajar que tenemos muy clara. Por una parte, como movimiento de Cruz Roja y Media Luna Roja. O sea, nosotros tenemos la suerte de contar con Cruces Rojas y Media Luna Rojas en cada país en el que trabajamos, de voluntarios y voluntarias que son del país y que trabajan con nosotros y trabajamos mano a mano con esto. También tenemos, por nuestra forma de trabajar, un partenariado muy fuerte con estructuras gubernamentales y no gubernamentales en los países donde trabajamos. Un ejemplo muy claro, Afganistán, donde con el gobierno talibán hoy somos capaces de crear todo un seguimiento de prisiones, de atención de sistema penitenciario, donde las modalidades se pueden respetar, de visitas nuestras, donde las condiciones, tratamiento de detenidos, etcétera, etcétera, por ejemplo. O, por ejemplo, con el tema de los hospitales, allí donde también tenemos un partenariado con el Ministerio de Salud para poder trabajar dando salarios y mantenimiento a 33 hospitales. Y, bueno, Cristina mencionaba, pero de los 10.000 trabajadores que estamos pagando, 4.000 son mujeres en Afganistán. Acceso de población femenina a hospitales, etcétera. O sea, nuestra forma de trabajar va a ser siempre, o en este tipo de contextos tan extremos, donde no hay capacidad de acceso, donde tenemos un acceso privilegiado en muchos ámbitos, también con Médicos Sin Fronteras, intentamos trabajar y reforzar las poblaciones que están allí, que sean con las estructuras que hay. He puesto ejemplos de estructuras que hoy están en el Gobierno, pero también lo hacemos con estructuras que no lo están. ¿Y en descolonizar ¿Perdona? El segundo punto era descolonizar. Nos estamos quedando sin voy, tiempo, por eso te estoy dando sutilmente. Okay. Me ha dado el look. Maja, me ha dado el ya look estamos como al todos. Pues el tema es que sí, que lo hacemos y que es privilegiado, pero sí que quiero mencionar que hay un factor clave que es la transferencia del riesgo, y no lo podemos hacer. O sea, en este tipo de contextos, el hecho de trabajar incluso con la Media Luna Roja y las Cruces Rojas de los países, con la población local que está sufriendo las consecuencias, ellos están en riesgo. Y un poco por enlazar con tu pregunta en cómo se entienden las normativas, el derecho internacional humanitario y en la localización, cómo esto, el concepto de neutralidad, etcétera, la descolonización, un poco todo este tema. Ellos son también los que en muchos de los ámbitos nos piden estar, porque hay un riesgo real, claro, para ellos a nivel de seguridad y a nivel de temas y situaciones que no van a poder abordar, porque les pone en una situación muy compleja y tienen unas limitaciones contextuales muy fuertes. Entonces, yo aquí sí que quiero poner un poco la precaución
con el tema de la transferencia de riesgo en poblaciones locales. Muchas gracias. Y con esto cerraremos este segundo espacio. Tenemos ahora, bueno, primero agradecer a los ponentes y las ponentes y eso, lamentar mis insistencias en cuestión de tiempos. Estamos justo a tiempo para el descanso, media hora. Tenemos un café que nos van a servir en la terraza arriba. Podéis subir con las escaleras, haciendo un poco de ejercicio, con los ascensores, dándole a la té. Y eso, por favor, seamos puntuales. Nos queda un espacio más esta mañana y nos vemos aquí en media hora. Muchísimas gracias a todos y a todas.